¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre la selección de Marruecos de Huawei, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para colocar sus tácticas en FC26. Esta selección de Marruecos utiliza un 4-4-2 contención, que este va a ser el sistema que van a utilizar defensivamente, el que tiene dos mediocentros defensivos, y suelen defender con este 4-4-2. Y de este 4-4-2 se suelen transformar a una especie de 3-2-5 más parecido, aunque no es precisamente eso. Lo que sucede es que el lateral derecho Hakimi gana altura y amplitud por la derecha, Brahim, que es el extremo diestro, se mete por dentro, Saibari tiene mucha movilidad y es el que está más avanzado, con Unagi, que retrocede un poco más su posición y está como una media punta izquierda, el doble pivote, y Mazraoui, que por la izquierda avanza un poco su posición, pero no tanto como Hakimi. Y acordaros, si os están gustando los vídeos de este canal, darle al botón de suscribir y a la campanita para no perderos ningún vídeo. Así que entre los movimientos más utilizados por esta selección de Marruecos, en salida de balón, algo que se puede ver mucho es como siempre tratan de buscar a ese doble pivote que tiene muchísima movilidad y muchísimo intercambio de posiciones, y en algunas ocasiones se puede ver como uno de los dos se puede meter incluso entre centrales para ofrecer salida y que sea más fácil priorizar en el juego. Otra de las piezas interesantes en esta salida de balón y que a veces utilizan es la posición de Unagi, que al ser un falso 9 en ese lado izquierdo, lo que en muchas ocasiones se puede ver es como cuando están tocando el doble pivote lo pueden encontrar con un pase entre líneas para después ya progresar hacia el campo rival. Pero también en otras ocasiones, en vez de encontrarlos entre líneas, lo que sucede es que Unagi cae entre el espacio entre el extremo, el Canús, y Mazraoui, y en ese espacio Unagi puede recibir el balón también para progresar en el juego. Ganando y no tienen prisa, siguen aguantando la pelota en su campo. Falta agresividad en la... Otra de las figuras importantes en esta selección son los laterales, y por la derecha Hakimi es un lateral muy ofensivo, de hecho de los dos es el más ofensivo, y en muchas ocasiones se puede ver como tanto en transiciones como en jugadas combinadas puede doblar por fuera a Brahim. Cuando está recibiendo por dentro Brahim, puede Hakimi desdoblarle por fuera para después poder sacar un centro, un pase atrás o generar peligro. Brahim. Muy bien el balón. Es bajos acechando el área rival. Achraf Hakimi. Y por el lado izquierdo, normalmente Mazraoui está en un carril un poquito más interior que lo hace Hakimi y un poco más atrás. Y normalmente lo que sucede en ese lado izquierdo, a diferencia del derecho, es que Mazraoui siempre se posiciona en el lugar donde no está el Canús. Es decir, el Canús normalmente está abierto y Mazraoui está en un carril interior por detrás. Mazraoui. Pero en otras ocasiones, si el Canús puede recibir un poco por dentro, pues Mazraoui también es capaz de desdoblar por fuera. Un movimiento muy habitual de balón cuando el equipo está en el centro del campo es que normalmente los mediocampistas, sobre todo Bouhaddi, se acercan mucho al balón. Incluso Unagi baja su posición para el equipo combinar entre ellos y a veces hacer cambios de juego para el otro lado donde está Hakimi completamente abierto y buscar ya al otro lado. Un balón por arriba, fantástico. De hecho, hay dos jugadores que tienen muchísima libertad de movimiento, sobre todo Brahim y Unagi, que en muchas ocasiones se mueven por el centro del campo y fuera de su posición para acercarse al balón y combinar para que la fluidez del juego sea mejor.
rebuscando alguna fisura en la defensa. Hakimi. Es oficial, queda un minuto. Están conteniendo los nervios y buscando el empate con perseverancia. Otra de las situaciones más repetidas en esta selección de Marruecos es que cuando llega por los lados no suele llegar y centrar simplemente, sino que muchas veces se puede ver cómo llegan a la altura del área y en vez de centrar lo que buscan es buscar un pase atrás para los jugadores que llegan de segunda línea, y como son todos jugadores muy habilidosos y no tienen un punto de referencia, lo que tratan es de combinar con esos pases en la frontal entre los jugadores para acabar encontrando el tiro. Recibe Mazraoui. Aquí puede llegar. Y es que del equipo Saibari es el jugador más avanzado normalmente, aunque no sea un punta de referencia, pero es el jugador que está en una posición más adelantada del campo, y un movimiento que se puede ver mucho de este jugador es que cuando están atacando por el lado derecho, él puede caer con desmarques desde dentro hacia afuera para que el equipo lo busque al espacio y desde ahí también puedan generar o transiciones o jugadas con mucha movilidad. Achraf Hakimi. Brahim. Hakimi. Achraf Hakimi. Saibari. Pero otro de los movimientos que se producen sobre todo en transición es que cuando están defendiendo en ese 4-4-2 y recuperan el balón, en muchas ocasiones lo que hacen es intentar encontrar a Brahim, que rápidamente cuando recuperan ya se mete hacia adentro y desde esa posición central ve cómo Saibari ya hace un desmarque en la posición de ataque y puede filtrarle para quedarse mano a mano y definir. Esa recuperación tan arriba puede acabar en algo. Así que entrando a las tácticas le pondremos balanceado y balanceado en las dos con 58, porque es un equipo que repliega en ese 4-4-2, que combina tanto en transición como en pases cortos y que se establece en una línea del centro del campo sin ser muy agresivos ni tampoco muy defensivos. Así que entrando a los roles, al portero le pondremos portero defender, a los centrales defensa defender, no vamos a tocar nada, al lateral derecho lateral ofensivo apoyar, porque queremos que gane altura y amplitud por la derecha, Mazraoui le pondremos lateral apoyar para que esté en ese carril interior un poquito más por detrás y a la vez también pueda desdoblar por fuera cuando el Canús se meta por dentro. Al doble pivote le pondremos mediocampista creador a Boadi, que es el jugador de los dos pivotes, el más habilidoso, con más técnica a tocar el balón con creación, y a El Ainoui le pondremos mediocampista creador deambular para que tenga más movilidad. Al Canús le pondremos extremo balanceado porque de los dos extremos es el que se queda abierto en izquierda, y a Brahim le pondremos creador lateral atacar para que esté metido por dentro y tenga mucha libertad por ese carril interior. Y a los dos delanteros, a Saibari, el más adelantado, le pondremos delantero avanzado versátil, importante versátil para que haga sus tres marques a los lados, y a Unagi, falso 9 creación, para que baje a esa posición de media punta izquierdo y tenga libertad en ese juego interior. En pantalla tenéis el código de la táctica, que también tenéis en la descripción. Así que hasta aquí el vídeo de la selección de Marruecos de Wahbi, y como siempre, que me lo hagáis por los comentarios, cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.